Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente circuito. Se nos pide calcular el voltaje V2, el cual se encuentra entre los puntos A y B, es decir, el voltaje que vamos a encontrar en las terminales de esta resistencia de 10 kilo ohms. Y también se nos pide encontrar el voltaje de salida Vout, es decir, el voltaje entre este punto y entre este punto. Es decir, nosotros medimos con un voltímetro o multímetro configurado para medir voltaje entre estos dos puntos. Nos tendría que dar el voltaje de salida. Vamos a comenzar desde cero. Primero, pues, lo que tenemos que hacer es simplificar el circuito. Vemos aquí que tenemos estas dos resistencias que se encuentran en serie, por lo tanto las vamos a sumar así directamente y nos quedaría de la siguiente manera. 20 más 20 pues nos da 40. Por lo tanto, tenemos estos 40 kilo ohms en paralelo con estos 10 kilo ohms. Por lo tanto, vamos a obtener la resistencia equivalente de estas dos. Como están en paralelo, no las vamos a sumar directamente, así como 10 más 40, sino que con la fórmula que hemos estado utilizando para dos resistencias, que es para obtener la resistencia equivalente, se multiplican ambas resistencias entre su suma, es decir, 10 por 40, 400 entre 10 más 40, 50, entonces 400 entre 50 nos da 8 kilo ohms. 8 kilo ohms, por lo tanto estas dos resistencias equivalen a una resistencia de 8 kilo ohms, por lo tanto ponemos esa resistencia, vemos que esa resistencia de 8 kilo ohms pues quedó en serie con la de 10 kilo ohms, es decir, estas dos, la suma de estas dos quedan en serie con esta de 10 kilo ohms. Y como están en serie, pues aquí lo que nos importa, no nos importa ahora obtener la resistencia total del circuito, ni la corriente, ni nada de eso. Simplemente nos importa obtener el voltaje, V2, es decir, entre las terminales A y B, es decir, en la resistencia esta que está aquí de 10 kilo ohms. Vamos a encontrar ese voltaje. Para eso vamos a utilizar una fórmula de divisor de tensión. Esta fórmula, pues para llegar a esta fórmula se hacen algunos pasos. Creo que en mi curso de electrónica explico cómo se llega a esta fórmula. En mi curso de electrónica, el cual se encuentra en listas de reproducción, curso de electrónica. Entonces, para obtener el voltaje, pues multiplicamos el voltaje de entrada, pues que son estos 6 voltios, por la resistencia equivalente. Aquí muestro la fórmula en esta parte de arriba, entre la suma de las dos resistencias, es decir, R1 que es 10 kilo ohms y RQ que es la resistencia equivalente de 8 kilo ohms que obtuvimos sumando estas dos. Entonces nos quedó así, 6 por 8 entre 10 más 8 nos da, ese 6 por 8, 48, entre 18 nos da 2.67 voltios aproximadamente. Quiere decir que entre estos puntos A y B vamos a encontrar un voltaje de 2.67 voltios, ¿sí? Pero también nos interesa encontrar el voltaje en estos dos puntos. Quiere decir que aquí tenemos el punto X y aquí el punto Y. De este punto X a este punto Y encontraríamos el mismo voltaje que V2. Es decir, ese mismo voltaje V2 es el mismo que habrá en las dos resistencias R3 y R4. Quiere decir que el voltaje V2 va a ser igual a la suma de V3 más V4. V3 vendrá siendo el voltaje en esta resistencia y V4 el voltaje en esta resistencia. Como ambas tienen la misma, pues es el mismo valor, obviamente pues van a tener el mismo voltaje. Es decir, el voltaje en V3 va a ser el mismo que haya en V4. Por lo tanto, la suma de V3 más V4 pues va a ser igual a V2. ¿Por qué? Porque cuando están en paralelo, los elementos tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, resistencia 10 kilos está en paralelo con la suma de estas dos resistencias, con 20 más 20 kilo ohms, ¿sí? Por lo tanto, V2 va a tener el mismo voltaje que la suma de el voltaje en estas dos resistencias, porque este está en paralelo con la suma de estas dos. Por lo tanto,
V2 es igual a V3 más V4. Pero ya tenemos el valor de V2. Sabemos que entre el punto A y el punto B hay 2.67 voltios, pero ¿cuánto hay en estas dos terminales? Pues estas dos terminales tienen el voltaje de esta resistencia de 20 kilos. De aquí a acá pues está el voltaje de la resistencia de 20 kilos. Tenemos la opción, la más sencilla, que es, como estas, por deducción, estas dos tienen el mismo voltaje porque la resistencia pues es la misma, por lo tanto la misma caída de tensión van a tener. Por lo tanto, sería bueno V2 dividirlo entre 2 para poder saber cuánto voltaje hay en cada resistencia, en V3 y en V4. ¿Sí? Entonces al dividir V2 entre 2, es decir, 2.67 entre 2 nos da aproximadamente 1.33 voltios. Por lo tanto, quiere decir que V3 tiene 1.33 voltios y V4 también tiene 1.33 voltios. Por lo tanto, el voltaje en estas dos terminales, el voltaje de salida viene siendo el voltaje de V4, 1.33 voltios. Pero también podríamos hacerlo de la manera más larga, que es aplicando otra vez la fórmula del divisor de tensión, multiplicando la resistencia en la cual queremos obtener el voltaje, es decir, R4 vendrá siendo esta, 20 kiloohms, por el voltaje, pues es el voltaje el que está en paralelo, V2, entre R3 más R4, es decir, 20 por 2.67 entre 40, pues nos da lo mismo, que es 1.33 voltios. Entonces, esto es todo, ya hemos resuelto el ejercicio. Cualquier duda que tengan me escriben. Chao.